Capítulo 1. El día que decidí no rendirme. Ese día no fue especial para el mundo, pero lo fue para mí, porque algo cambió por dentro. Me levanté cansado, sin ganas, con la sensación de que todo iba tarde y mal. Durante mucho tiempo había esperado una señal, una oportunidad, alguien que me dijera que valía la pena seguir. Ese día entendí que nadie iba a venir. Si quería un cambio, tenía que empezar en mi mente. Decidir no rendirme no fue un acto heroico, fue una decisión silenciosa, tomada en medio del miedo y la duda. Los problemas no desaparecieron, las respuestas no llegaron de golpe, pero algo se encendió. Empecé a mirarme con más respeto, a hablarme con menos dureza, a aceptar que avanzar lento también es avanzar. Comprendí que rendirme era fácil, porque ya lo había hecho muchas veces. Seguir era lo difícil, pero también lo único capaz de cambiar mi historia. Ese día no resolví mi vida, pero elegí no abandonarla. Cuando tomas esa decisión, aunque nadie lo note, empiezas a construir una fuerza que no depende de la motivación, sino del compromiso contigo mismo. No rendirte no significa ganar siempre, significa quedarte cuando todo te dice que te vayas. Ahí, justo ahí, empieza el verdadero cambio. Capítulo 2. Cuando todo parecía perdido. Hubo un momento en el que sentí que ya había dado todo y aún así no era suficiente. Miraba alrededor y veía a otros avanzar mientras yo seguía en el mismo lugar. Esa sensación de quedarme atrás pesaba más que el cansancio. Pensé muchas veces que tal vez yo no estaba hecho para lograr más, que algunos nacen con ventaja y otros solo aprenden a conformarse. Pero en medio de esa oscuridad entendí algo importante. Rendirme no iba a aliviar el dolor, solo lo iba a hacer permanente. Seguir, aunque doliera, al menos dejaba abierta la posibilidad de un cambio. Empecé a aceptar mis errores sin odiarme por ellos. Dejé de comparar mi proceso con el de otros y me enfoqué en dar un paso más, solo uno, cada día. No fue rápido ni fácil. Hubo días en los que avancé y otros en los que solo resistí. Pero resistir también cuenta. Descubrí que la verdadera fuerza no aparece cuando todo va bien, aparece cuando decides continuar aún sin garantías. Cuando todo parecía perdido, fue cuando más me encontré conmigo. Y entendí que mientras siga aquí, mientras no me rinda, la historia todavía se puede escribir. Capítulo 3. Aprender a seguir incluso roto. Hubo una etapa en la que entendí que seguir adelante no siempre significa estar fuerte. A veces sigues porque no sabes hacer otra cosa. Sigues roto, cansado, con la mente llena de ruido y el corazón pesado. Yo creía que para avanzar tenía que sentirme seguro, motivado, convencido. Pensaba que primero debía arreglarme por dentro y luego continuar. Con el tiempo descubrí que era al revés. El camino es lo que te va reconstruyendo mientras caminas. Me di cuenta de que estaba esperando una versión ideal de mí mismo para empezar a vivir de verdad. Una versión sin miedo, sin dudas, sin errores. Esa versión nunca llegó. Lo que llegó fue la realidad, con días buenos y muchos días difíciles. Y tuve que aceptar que no estaba completo, que había heridas abiertas, que cargaba decepciones que no sabía cómo cerrar. Aún así, decidí no detenerme. Aprendí que no hay que estar bien para avanzar. Hay que avanzar para empezar a estar un poco mejor. Seguir incluso roto no es rendirse a la tristeza, es negarse a que esa tristeza decida por ti. Yo seguí con dudas, con inseguridades, con una sensación constante de no ser suficiente. Pero cada paso que daba, aunque fuera torpe, me enseñaba algo nuevo sobre mí. Hubo momentos en los que me sentía avergonzado de mi propio proceso. Sentía que iba tarde, que otros ya habían logrado lo que yo apenas estaba intentando. Esa comparación me hacía daño, pero también me abrió los ojos.
Entendí que cada persona carga su propio tiempo, su propio ritmo, su propia historia. La mía no tenía que parecerse a ninguna otra para ser válida. Seguir roto también me enseñó a ser más humano conmigo mismo. Dejé de castigarme por no avanzar como quería y empecé a reconocer el esfuerzo que hacía solo por mantenerme en pie. Nadie ve esas batallas internas. Nadie aplaude cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Pero esas decisiones silenciosas son las que más te transforman. Descubrí que la fortaleza no siempre se siente como fuerza. A veces se siente como cansancio que no se rinde. Como una voz interna que dice sigue aunque no sepas a dónde vas. Yo no tenía un plan perfecto ni una meta clara. Tenía una decisión diaria. Hoy tampoco me rindo. Y eso era suficiente. Hubo días en los que avancé y otros en los que retrocedí. Días en los que dudé de todo, incluso de esta decisión de seguir. Pero algo había cambiado. Ya no me abandonaba a la primera dificultad. Ya no huía cuando el camino se ponía incómodo. Empecé a quedarme. A enfrentarme. A aceptar que sanar no es lineal. Seguir incluso roto me enseñó que no necesito estar orgulloso de todo mi pasado para seguir adelante. Puedo cargar errores, fracasos, momentos oscuros, y aún así construir algo distinto. No soy lo que me pasó. Soy lo que decido hacer con eso que me pasó. Con el tiempo entendí que muchas personas esperan sentirse completas para empezar a vivir, y pasan la vida esperando. Yo decidí vivir mientras me reconstruía. Decidí no pausar mi vida hasta sentirme listo. Porque la verdad es que nadie está completamente listo. Hoy sé que seguir roto no me hizo débil. Me hizo real. Me hizo consciente. Me hizo resistente. Y mientras siga dando un paso más, aunque duela, aunque no tenga certezas, sigo escribiendo una historia distinta. Una historia que no nació desde la perfección, sino desde la decisión firme de no rendirme, incluso cuando estaba hecho pedazos. Capítulo 4. El silencio donde me encontré. Hubo un tiempo en el que el ruido era constante. Opiniones, expectativas, comparaciones, voces externas diciendo lo que debía hacer y voces internas repitiendo que no era suficiente. Vivía reaccionando, tratando de cumplir, intentando encajar. En medio de todo ese ruido me perdí. No sabía qué quería ni hacia dónde iba, solo sabía que estaba cansado de correr sin sentido. Fue entonces cuando el silencio apareció, no como una elección, sino como una consecuencia. Me quedé solo conmigo, sin distracciones, sin aplausos, sin explicaciones. Al principio el silencio dolió. Me enfrentó a pensamientos que había evitado durante años. Me mostró miedos que no quería reconocer y preguntas que no tenían respuestas rápidas. Descubrí que había usado el ruido para no escucharme. Para no aceptar que muchas decisiones no las tomé por convicción, sino por miedo a decepcionar. En ese silencio entendí que seguir huyendo me estaba costando más que quedarme. Aprendí a sentarme con lo incómodo. A no llenar cada espacio con excusas o entretenimiento. A escuchar lo que realmente sentía cuando nadie me observaba. Fue ahí donde empecé a reconocer mis verdaderas heridas. No eran solo fracasos externos, eran promesas que me hice y no cumplí, límites que no defendí, veces en las que me abandoné por quedar bien con otros. El silencio también me mostró algo importante. No todo lo que perdí fue una derrota. Algunas pérdidas fueron liberaciones. Personas, ideas, versiones de mí que ya no encajaban con quien estaba intentando ser. Soltar dolió, pero quedarse aferrado dolía más. En ese espacio sin ruido comencé a redefinir qué significaba avanzar para mí, no para los demás. Hubo días en los que el silencio se sentía pesado, casi insoportable. Días en los que dudé de todo otra vez.
Pero ya no era la duda desesperada de antes. Era una duda más honesta, más limpia. No buscaba huir, buscaba entender. Empecé a hacerme preguntas distintas. No qué esperan de mí, sino qué necesito para estar en paz. No qué tengo que demostrar, sino que quiero construir. En ese silencio aprendí a respetar mi propio ritmo. A no forzar procesos solo para sentir que avanzaba. Entendí que crecer también implica pausar, observar, recalibrar. Que no todo movimiento es progreso y que no toda pausa es retroceso. A veces el mayor avance es detenerse a escuchar lo que llevas dentro. Descubrí que la claridad no llega de golpe. Llega en pequeños momentos. En decisiones simples. En decir no cuando antes decía sí. En elegir descansar cuando antes me exigía más. En aceptar que no puedo con todo y que no pasa nada por eso. El silencio me enseñó a tratarme con más respeto, a no hablarme con desprecio, a reconocer mi propio esfuerzo. Con el tiempo, el silencio dejó de ser un lugar incómodo y se convirtió en un refugio. Un espacio donde podía volver cuando el mundo se sentía demasiado pesado. No para esconderme, sino para recordarme quién soy y por qué empecé. Ahí entendí que no necesito tener todas las respuestas para seguir, solo necesito escucharme lo suficiente para no traicionarme. El silencio donde me encontré no fue un final, fue un comienzo distinto. Un comienzo sin prisa, sin máscaras, sin la necesidad de impresionar. Desde ahí empecé a avanzar con más intención, con menos ruido, con una fuerza más tranquila. Porque cuando aprendes a escucharte, el camino deja de sentirse tan perdido. Y aunque siga habiendo dudas, ya no me asustan igual. Ahora sé que puedo volver a ese silencio y encontrarme otra vez. Capítulo 5. La decisión que nadie vio. Nadie estuvo ahí cuando tomé esa decisión. No hubo testigos, ni aplausos, ni palabras de ánimo. Fue un momento pequeño desde fuera, casi invisible, pero por dentro marcó una diferencia enorme. Me di cuenta de que había estado esperando validación para avanzar, como si mis pasos solo tuvieran valor cuando alguien más los reconocía. Ese día entendí que las decisiones más importantes suelen tomarse en silencio, cuando nadie está mirando. Durante mucho tiempo había condicionado mis intentos al resultado. Si no veía avances rápidos, me detenía. Si no recibía apoyo, dudaba. Vivía atrapado en la necesidad de señales externas para continuar. Pero esa decisión no nació del entusiasmo ni de la seguridad. Nació del cansancio de depender. Decidí seguir incluso si nadie lo notaba, incluso si nadie lo celebraba, incluso si el camino seguía siendo incierto. Empecé a moverme de otra manera. Sin anunciarlo. Sin prometer nada. Sin explicarme. Hice pequeños cambios que solo yo conocía. Cambios en cómo pensaba, en cómo reaccionaba, en cómo me hablaba cuando algo salía mal. No eran transformaciones espectaculares, pero eran constantes. Y por primera vez, no lo hacía para demostrar nada, lo hacía para sostenerme. Hubo días en los que dudé de esa decisión. Días en los que pensé que no valía la pena esforzarme si nadie veía el progreso. Pero cada vez que esa idea aparecía, recordaba por qué había empezado. No era para impresionar. Era para no volver al lugar del que había salido. Era para no traicionarme otra vez. Aprendí que muchas personas abandonan justo antes de que el cambio empiece a consolidarse. No porque no puedan, sino porque se cansan de avanzar en la oscuridad. Yo también sentí ese cansancio. Sentí la tentación de volver a lo conocido, aunque doliera. Pero algo dentro de mí ya no encajaba ahí. Había cruzado una línea interna. Ya no podía fingir que no sabía lo que era posible. Esa decisión silenciosa me enseñó disciplina, pero no una disciplina rígida y castigadora.
Una disciplina basada en el respeto. En cumplir lo que me prometía, aunque fuera pequeño. En no desaparecer cuando las cosas se ponían incómodas. En quedarme incluso cuando no había resultados inmediatos. Descubrí que la constancia no siempre se siente como motivación. A veces se siente como compromiso cansado, pero firme. Con el tiempo empecé a notar cambios sutiles. No en el entorno, sino en mí. Reaccionaba distinto ante los errores. Me levantaba más rápido después de caer. Dejé de dramatizar cada tropiezo. Empecé a confiar más en mi capacidad de adaptarme. Y esa confianza no vino de ganar, vino de no rendirme cuando nadie estaba mirando. Entendí que no todas las decisiones importantes se anuncian. Algunas se protegen en silencio para que crezcan sin interferencias. No necesitaba que otros creyeran en mí si yo estaba empezando a hacerlo. No necesitaba explicaciones ni permisos. Necesitaba coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía. Esa decisión que nadie vio se convirtió en una base. Una base invisible, pero sólida. Sobre ella empecé a construir algo distinto. No perfecto. No rápido. Pero real. Y comprendí que muchas veces el verdadero cambio no empieza cuando el mundo lo reconoce, empieza cuando tú decides no volver atrás, aunque nadie se dé cuenta. Hoy sé que ese momento silencioso fue uno de los más importantes de mi vida. Porque ahí dejé de esperar ser rescatado. Ahí dejé de negociar conmigo mismo. Ahí entendí que no necesito que me vean para avanzar. Me basta con saber que esta vez, de verdad, no me abandoné. Capítulo 6. Aprender a confiar en el proceso. Hubo un momento en el que entendí que no todo en la vida se puede controlar. Yo había pasado años intentando anticiparme a todo, queriendo resultados claros, tiempos definidos, señales que me confirmaran que iba por el camino correcto. Esa necesidad de certeza me estaba desgastando más que los propios errores. Quería avanzar, pero solo si tenía garantías. Y la verdad es que la vida no funciona así. Aprender a confiar en el proceso no fue algo natural para mí. Al principio se sintió como una rendición disfrazada. Como soltar el control y aceptar que podía equivocarme otra vez. Me costaba avanzar sin saber si lo que hacía iba a dar frutos. Pero también me di cuenta de que quedarme paralizado por miedo al error ya era una forma de perder. No hacer nada también tenía consecuencias, solo que eran silenciosas. Empecé a observar mi camino con más paciencia. A dejar de exigirle resultados inmediatos a cada esfuerzo. Había días en los que hacía todo bien y aún así nada parecía cambiar. Antes eso me frustraba profundamente. Ahora empecé a verlo de otra manera. Entendí que muchos procesos trabajan por debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose sin que se note. Igual que una raíz que se extiende bajo tierra antes de que el árbol se vea fuerte. Confiar en el proceso también significó aceptar que habría retrocesos. Momentos en los que sentiría que volvía al inicio. Antes esos retrocesos los interpretaba como fracasos definitivos. Ahora los vi como parte del camino. No porque fueran agradables, sino porque eran inevitables. Nadie avanza en línea recta. Nadie crece sin dudar. Asumir eso me quitó un peso enorme de encima. Hubo días en los que la impaciencia regresó. Días en los que me pregunté si estaba perdiendo el tiempo, si todo ese esfuerzo silencioso tenía sentido. En esos momentos aprendí a mirar atrás, no para quedarme ahí, sino para reconocer cuánto había avanzado. No en logros visibles, sino en mentalidad. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. Ya no me derrumbaba por cualquier tropiezo. Había desarrollado una resistencia que antes no tenía. Confiar en el proceso también implicó soltar comparaciones.
Cada vez que miraba el avance de otros, sentía que el mío no era suficiente. Pero entendí que cada proceso es distinto. Que hay caminos rápidos y otros más largos, y que eso no dice nada sobre el valor de quien los recorre. Mi proceso tenía su propio ritmo, y forzarlo solo me alejaba de él. Aprendí a enfocarme en lo que podía controlar. Mis decisiones diarias. Mi actitud ante los errores. La forma en que me hablaba cuando algo no salía como esperaba. No podía controlar los resultados, pero sí podía controlar mi compromiso. Y ese cambio de enfoque me dio una sensación de estabilidad que no había sentido antes. Con el tiempo, confiar dejó de ser una lucha constante y se convirtió en una práctica. No siempre fácil, pero más consciente. Dejé de pedirle al camino que me demostrara algo para seguir. Seguí incluso sin pruebas. Porque entendí que muchas veces la prueba aparece después, cuando ya has recorrido una parte importante del trayecto. Confiar en el proceso no significa ser pasivo ni conformarse. Significa hacer lo que está en tus manos y aceptar que el resto tomará su tiempo. Significa avanzar sin exigirle al futuro que te dé garantías. Significa quedarte cuando el cambio no es inmediato, cuando el progreso es lento, cuando nadie puede asegurarte nada. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Sigo dudando a veces. Pero ya no necesito tenerlo todo claro para continuar. Confío en que cada paso, incluso los que parecen pequeños o inútiles, están construyendo algo más grande. Y esa confianza, tranquila y constante, me permite seguir sin desgastarme como antes. Aprender a confiar en el proceso fue aprender a vivir con menos ansiedad y más presencia. Fue aceptar que no todo depende de mí, pero que lo que sí depende, lo puedo hacer con honestidad y constancia. Y mientras siga avanzando desde ahí, aunque el camino sea incierto, sé que no estoy perdido. Estoy en proceso. Capítulo 7. El día que dejé de huir. Durante mucho tiempo confundí avanzar con escapar. Cada vez que algo se ponía difícil, buscaba una salida rápida. Cambiaba de rumbo, de idea, de objetivo, pensando que así evitaría el dolor. Me decía a mí mismo que era flexibilidad, que era adaptación, pero en el fondo sabía que estaba huyendo. Huyendo de la incomodidad, del miedo a fallar, de enfrentarme a mis propias limitaciones. El día que dejé de huir no fue un día valiente. Fue un día honesto. Me di cuenta de que repetir patrones también es una forma de cansancio. Volver siempre al mismo punto, con distintos nombres y distintas excusas, pero con el mismo vacío. Cada huida me daba alivio momentáneo, pero después llegaba la misma sensación de insatisfacción. Como si algo dentro de mí supiera que estaba traicionando un proceso que necesitaba atravesar, no esquivar. Ese día entendí que huir no me estaba protegiendo. Me estaba retrasando. Me estaba quitando la oportunidad de aprender lo que ese momento tenía para enseñarme. No era el camino lo que me asustaba, era la posibilidad de descubrir que no era tan fuerte como quería creer. Y aceptar eso dolía. Pero huir dolía más, solo que lo hacía en silencio. Decidí quedarme. Quedarme cuando aparecían las dudas. Quedarme cuando la inseguridad me apretaba el pecho. Quedarme cuando la tentación de empezar de cero en otro lugar parecía más fácil que continuar. No porque fuera cómodo, sino porque era necesario. Por primera vez no busqué distracciones para anestesiar lo que sentía. Me permití sentirlo todo, incluso lo que no me gustaba de mí. Descubrí que muchas veces huimos de nosotros mismos. De mirarnos sin filtros. De aceptar que no siempre actuamos con coherencia, que a veces nos saboteamos, que tenemos miedo de crecer porque crecer implica responsabilidad. Al dejar de huir, empecé a ver con más claridad mis decisiones, mis reacciones, mis excusas. No para juzgarme, sino para entenderme.
Hubo momentos en los que dudé de esa decisión. Momentos en los que pensé que quedarme era un error, que tal vez debería volver a escapar como antes. Pero algo había cambiado. Ya no podía fingir ignorancia. Ya sabía que huir no me llevaba a ningún lugar nuevo. Sabía que el verdadero avance estaba justo donde más ganas tenía de irme. Quedarme también me enseñó paciencia. Aprendí que no todo se resuelve rápido, que hay procesos que necesitan tiempo y presencia. Antes me desesperaba no ver resultados inmediatos. Ahora entendí que la constancia se construye quedándote incluso cuando no hay señales claras de progreso. Especialmente ahí. Dejar de huir no me hizo invencible. Me hizo más consciente. Me mostró que el miedo no desaparece cuando te enfrentas a él, pero pierde poder. Que la incomodidad no te destruye, te fortalece si no corres. Que muchas de las cosas que evité durante años no eran tan grandes como mi mente las hacía parecer. También entendí que huir adopta muchas formas. A veces no es irse físicamente, es distraerse, postergar, justificarse, culpar a otros. Yo hice todo eso. Y dejar de huir significó asumir mi parte, aceptar que algunas situaciones se repetían porque yo las permitía. Esa aceptación fue dura, pero liberadora. Con el tiempo empecé a sentir algo distinto. No felicidad constante, no seguridad absoluta, sino estabilidad. Una sensación de estar en el lugar correcto, aunque fuera incómodo. De saber que, pasara lo que pasara, no iba a desaparecer. No iba a abandonarme otra vez. El día que dejé de huir entendí que el coraje no siempre se ve como fuerza. A veces se ve como quietud. Como permanecer. Como decir aquí me quedo aunque no sepa cómo va a terminar esto. Y esa decisión cambió mi forma de enfrentar la vida. Hoy sigo teniendo momentos en los que quiero escapar. La diferencia es que ahora los reconozco. Los observo. Y elijo quedarme un poco más. Porque sé que detrás de esa incomodidad hay crecimiento. Y porque entendí que no necesito una vida sin miedo. Necesito una vida en la que no huya de él. Dejar de huir fue empezar a avanzar de verdad. No más rápido, no más fácil, pero sí más alineado conmigo. Y mientras siga eligiendo quedarme, incluso cuando tiemble, sé que estoy construyendo algo real. Algo que no se derrumba a la primera dificultad. Algo que por fin siento como propio. Capítulo 8. La fuerza que nació del cansancio. Llegó un punto en el que ya no estaba motivado, pero tampoco estaba dispuesto a rendirme. No era entusiasmo lo que me movía, era cansancio. Un cansancio profundo de repetir la misma historia, de volver siempre al mismo lugar, de sentir que mi vida se quedaba a medias. Durante mucho tiempo pensé que la fuerza tenía que sentirse como energía, como ganas, como impulso. Ese día entendí que a veces la fuerza nace justo cuando ya no tienes nada que demostrar. Estaba cansado de empezar y abandonar. Cansado de prometerme cambios que no sostenía. Cansado de escuchar mi propia voz diciéndome mañana. Ese cansancio no me paralizó, me despertó. Me hizo ver que seguir igual también tenía un costo, y que ese costo ya lo estaba pagando. No tenía motivación, pero sí una claridad incómoda. Si no hacía algo distinto, nada iba a cambiar. Aprendí que el cansancio no siempre es una señal para detenerse. A veces es una señal de que has aguantado demasiado sin escucharte. Yo no estaba cansado de avanzar, estaba cansado de avanzar sin sentido. Cuando entendí eso, algo se acomodó por dentro. Dejé de exigirme sentirme bien para actuar. Actué porque ya no quería sentirme igual. Esa nueva fuerza no gritaba. No se sentía poderosa ni épica. Era una fuerza tranquila, casi seria. Una decisión firme de no volver atrás, incluso sin ganas.
Empecé a moverme desde la disciplina, no desde la emoción. Hacer lo que tenía que hacer aunque no me apeteciera. Cumplir lo que me prometía aunque nadie lo viera. Esa constancia silenciosa empezó a cambiarme más que cualquier momento de inspiración. Hubo días en los que el cansancio seguía ahí. Días en los que dudé otra vez. Pero ya no me detenía por eso. Entendí que esperar a sentirme listo era una forma elegante de rendirme. La vida no te da un aviso cuando es el momento. El momento lo decides tú, incluso cansado, incluso inseguro. También aprendí a diferenciar entre descansar y abandonar. Antes los confundía. Me decía que necesitaba parar cuando en realidad estaba huyendo. Esta vez fue distinto. Me permití descansar sin perder el rumbo. Descansar sin soltar el compromiso. Eso me dio equilibrio. Me enseñó que cuidarme no era rendirme, era sostener el proceso. Con el tiempo empecé a notar cambios internos. No en resultados inmediatos, sino en mi forma de responder a las dificultades. Ya no reaccionaba con desesperación. Ya no me castigaba tanto por equivocarme. Había desarrollado una resistencia distinta, menos impulsiva, más consciente. Una resistencia que no dependía de estar bien, sino de estar decidido. Esa fuerza nacida del cansancio también me enseñó humildad. A aceptar que no siempre puedo con todo, que necesito pausas, que a veces voy lento. Pero ir lento no es retroceder. Avanzar cansado sigue siendo avanzar. Y muchas veces, ese avance es más sólido que el que se hace desde la euforia. Mirando atrás, me doy cuenta de que muchos cambios importantes en mi vida no nacieron de la motivación, sino del hartazgo. Del momento en el que ya no soportaba seguir igual. Y eso no me avergüenza. Al contrario. Me recuerda que no necesito sentirme inspirado para cambiar. Necesito estar dispuesto. Hoy sigo cansándome a veces. Sigo teniendo días pesados. La diferencia es que ya no interpreto ese cansancio como una señal de fracaso. Lo veo como parte del proceso. Como una etapa inevitable cuando estás construyendo algo real. Algo que no depende de estados de ánimo, sino de decisiones sostenidas en el tiempo. La fuerza que nació del cansancio no me convirtió en alguien perfecto. Me convirtió en alguien constante. Y esa constancia, aunque no siempre se nota, es la que está marcando la diferencia. Porque entendí que no se trata de sentirte fuerte todos los días. Se trata de no abandonar cuando no lo estás. Y mientras siga avanzando, incluso cansado, incluso sin aplausos, sé que estoy más cerca de la vida que quiero construir. No porque sea fácil, sino porque esta vez no estoy esperando sentirme mejor para moverme. Me muevo para no volver al lugar del que tanto me costó salir. Y esa decisión, silenciosa y firme, es la fuerza más real que he conocido. Capítulo 9. Cuando empecé a creer en mí. Creer en mí no fue un momento repentino ni una revelación clara. No ocurrió de un día para otro ni llegó acompañado de seguridad absoluta. Fue algo lento, casi imperceptible. Durante mucho tiempo había escuchado que todo empieza por creer en uno mismo, pero esa frase me parecía lejana, incluso irreal. Yo no sabía cómo se sentía creer en mí. Solo sabía cómo dudar, cómo cuestionarme, cómo pensar que otros podían, pero yo no. La primera vez que empecé a creer en mí no fue porque ganara algo importante ni porque todo saliera bien. Fue porque no me fui cuando fallé. Antes, cada error confirmaba lo que ya pensaba de mí. Que no era suficiente, que no estaba hecho para esto, que tarde o temprano iba a fracasar. Esta vez fue distinto. Me equivoqué, dolió, pero me quedé. Y al quedarme, algo cambió. Empecé a notar que podía soportar más de lo que creía. Que no me rompía tan fácilmente como pensaba.
Cada vez que atravesaba una dificultad sin desaparecer, sin rendirme, una pequeña parte de mí empezaba a confiar. No era una confianza ruidosa, era discreta. No decía lo voy a lograr todo, decía puedo seguir un poco más. Creer en mí también implicó dejar de esperar permiso. Durante años había buscado aprobación constante. Necesitaba que alguien más validara mis decisiones para sentirme tranquilo. Cuando eso no llegaba, dudaba. Con el tiempo entendí que nadie iba a vivir mi vida por mí. Que seguir esperando validación externa era una forma de aplazar mis propias decisiones. Empecé a escucharme más, incluso cuando lo que escuchaba no era cómodo. Hubo momentos en los que me sentí ridículo por intentarlo otra vez. Por insistir cuando ya había fallado antes. Por volver a empezar sin garantías. Pero cada intento me daba algo que antes no tenía. Experiencia. Claridad. Resistencia. Empecé a confiar no en el resultado, sino en mi capacidad de adaptarme. De aprender. De volver a levantarme si algo no salía como esperaba. Creer en mí no significó dejar de tener miedo. El miedo siguió ahí. La diferencia fue que dejó de decidir por mí. Antes, si tenía miedo, me detenía. Ahora avanzaba con él. Entendí que el miedo no siempre es una señal de peligro, muchas veces es una señal de crecimiento. Y cada vez que avanzaba a pesar de ese miedo, mi confianza crecía un poco más. También tuve que desaprender muchas ideas que había aceptado como verdades. Ideas sobre quién podía lograr cosas y quién no. Sobre lo que era demasiado tarde. Sobre lo que supuestamente no era para mí. Me di cuenta de que muchas de esas creencias no eran mías. Las había heredado, escuchado, repetido sin cuestionarlas. Al empezar a creer en mí, empecé también a cuestionar esas limitaciones. Hubo días en los que la confianza desaparecía. Días en los que volvía a dudar de todo. Antes eso me frustraba. Pensaba que retrocedía. Ahora entendí que creer en uno mismo no es una línea recta. Hay avances y retrocesos. Momentos de claridad y momentos de confusión. Lo importante no era no dudar nunca, sino no dejar que la duda me sacara del camino. Empecé a reconocer mis pequeños logros. No los grandes, no los que se muestran. Los silenciosos. Los días en los que hice lo que tenía que hacer aunque no tuviera ganas. Las veces que dije no cuando antes habría dicho sí. Las decisiones que tomé aunque me dieran miedo. Cada uno de esos momentos reforzaba algo dentro de mí. Creer en mí también cambió la forma en que me hablaba. Dejé de insultarme por cada error. Dejé de tratarme como a un enemigo. Empecé a hablarme con más firmeza, pero también con más respeto. No para justificarlo todo, sino para corregir sin destruirme. Esa conversación interna fue clave. Porque nadie pasa tanto tiempo contigo como tú mismo. Con el tiempo, la confianza dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una sensación tranquila. No una certeza absoluta, sino una base. Una sensación de que, pase lo que pase, puedo manejarlo. No porque sea invencible, sino porque ya he pasado por cosas difíciles y sigo aquí. Hoy no digo que confío plenamente en mí todo el tiempo. Hay días en los que la inseguridad vuelve. Pero ya no me define. Ya no me paraliza. Sé que puedo dudar y aún así avanzar. Sé que puedo equivocarme y aún así seguir. Y esa es la forma más honesta de creer en mí que he conocido. Creer en mí no fue un acto de ego. Fue un acto de responsabilidad. Fue dejar de abandonarme. Fue aceptar que nadie va a apostar por mí si yo no lo hago primero. Y aunque esa creencia siga creciendo poco a poco, sé que mientras siga eligiéndome, mientras siga quedándome, estoy construyendo algo real.
Ese fue el momento en el que empecé a creer en mí. No cuando todo mejoró, sino cuando decidí no irme aunque todavía no estuviera seguro. Y desde ahí, el camino, aunque imperfecto, empezó a sentirse posible. Capítulo 10. Elegirme todos los días. Llegué a un punto en el que entendí que cambiar no es una decisión que se toma una sola vez. Es una elección diaria. Elegirme no fue un acto grande ni definitivo, fue algo mucho más simple y mucho más difícil. Fue decidir, cada día, no volver a ponerme al final de la lista. Durante mucho tiempo me acostumbré a dejarme para después, a priorizar todo menos lo que yo necesitaba, a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Elegirme significó romper con esa costumbre. Al principio se sintió extraño. Incluso egoísta. Había aprendido a medir mi valor por lo que daba a otros, por cuánto aguantaba, por cuánto me sacrificaba. Cuando empecé a elegirme, aparecieron dudas. Pensamientos que decían que estaba cambiando demasiado, que quizá estaba siendo injusto. Me tomó tiempo entender que cuidarme no era traicionar a nadie. Era empezar a ser honesto conmigo. Elegirme todos los días significó poner límites. No de manera agresiva, sino clara. Decir no cuando algo me desgastaba, aunque antes lo hubiera aceptado por costumbre. Respetar mi tiempo, mi energía, mis procesos. Hubo personas que no lo entendieron. Hubo incomodidad. Pero también hubo alivio. Porque por primera vez dejé de vivir en constante tensión por no fallarme a mí mismo. También significó hacer cosas que no siempre me gustaban, pero que sabía que me hacían bien. Dormir mejor. Ordenar mis pensamientos. Volver a intentarlo cuando no tenía ganas. Elegirme no siempre se sintió bien en el momento, pero casi siempre se sintió correcto después. Aprendí que el autocuidado no es solo descanso y placer, también es disciplina y responsabilidad. Hubo días en los que no me elegí. Días en los que volví a viejos hábitos, a viejas reacciones. Antes eso me habría hecho sentir un fracaso. Ahora lo vi como parte del proceso. Elegirme no significó hacerlo perfecto, significó volver a mí cada vez que me perdía. Sin castigarme. Sin rendirme. Elegirme todos los días también cambió la forma en que me relacionaba con los demás. Dejé de buscar aprobación constante. Dejé de explicar tanto mis decisiones. Empecé a confiar más en mi criterio. No porque siempre fuera correcto, sino porque era mío. Eso me dio una sensación de coherencia que antes no tenía. Ya no decía una cosa y hacía otra solo por quedar bien. Aprendí que elegirme no me alejaba de las personas correctas. Me acercaba a ellas. Cuando dejé de fingir, cuando empecé a actuar desde un lugar más honesto, algunas relaciones se cayeron, pero otras se fortalecieron. Y entendí que perder conexiones que solo existían a costa de mi bienestar no era una pérdida real. Elegirme también implicó enfrentar miedos nuevos. El miedo a decepcionar. El miedo a equivocarme solo. El miedo a no tener a quien culpar si algo salía mal. Pero con ese miedo llegó algo distinto. Responsabilidad. Saber que mis decisiones eran mías me dio una sensación de control interno que nunca había tenido. Ya no dependía tanto de las circunstancias para sentirme en paz. Con el tiempo, elegirme se volvió menos una lucha y más una costumbre. No porque fuera fácil, sino porque empecé a ver los resultados internos. Más calma. Más claridad. Menos autosabotaje. No una felicidad constante, sino una estabilidad real. Esa estabilidad no vino de tenerlo todo resuelto, vino de dejar de traicionarme. Elegirme todos los días me enseñó que no necesito ser otra persona para vivir mejor. Necesito ser más fiel a quien soy. A mis valores. A mis límites. A mis tiempos.
No se trata de hacer siempre lo que quiero, sino de no hacer constantemente lo que me destruye. Hoy sigo eligiéndome, incluso cuando cuesta. Incluso cuando dudo. Incluso cuando me equivoco. Porque entendí que nadie más va a hacerlo por mí. Y no desde el ego, sino desde la responsabilidad de vivir una vida que no me obligue a huir de mí mismo. Elegirme todos los días es el compromiso más importante que he hecho. No promete un camino fácil ni resultados inmediatos. Promete algo más valioso. Coherencia. Paz interna. Y la certeza de que, pase lo que pase, esta vez no me voy a abandonar. Capítulo 11. La paz de no demostrar nada. Durante mucho tiempo sentí que tenía que demostrar algo. Demostrar que valía, que podía, que no estaba perdiendo el tiempo. Vivía con la sensación constante de estar siendo evaluado, incluso cuando nadie lo hacía realmente. Cada decisión parecía una prueba. Cada error, una confirmación de mis miedos. No me daba permiso para avanzar a mi ritmo porque sentía que siempre iba tarde para alguien más. La necesidad de demostrar se volvió una carga silenciosa. Me empujaba a compararme, a exigirme de más, a tomar decisiones desde la presión y no desde la claridad. Hacía cosas no porque las eligiera, sino porque sentía que debía hacerlo para no quedarme atrás. Y aunque por fuera parecía avanzar, por dentro me estaba desgastando. El día que entendí que no tenía que demostrar nada, algo se alivió. No fue un día concreto ni una frase reveladora. Fue una comprensión que llegó después de mucho cansancio. Me di cuenta de que estaba viviendo para expectativas que no siempre eran reales. Que muchas de las miradas que sentía encima estaban en mi cabeza. Que nadie estaba tan pendiente de mis pasos como yo mismo. Soltar esa necesidad no fue inmediato. Al principio apareció el miedo. Si no tengo que demostrar nada, entonces ¿qué me mueve? ¿Quién soy sin esa presión? Me di cuenta de que había construido parte de mi identidad alrededor de agradar, de cumplir, de responder a lo que otros esperaban. Dejar eso atrás implicó redefinirme. Con el tiempo empecé a actuar desde un lugar más tranquilo. Ya no sentía la urgencia de justificar cada decisión. Dejé de explicarme tanto. Empecé a elegir lo que tenía sentido para mí, aunque no fuera lo más llamativo ni lo más aprobado. Y por primera vez sentí paz en ese silencio. Una paz que no depende de aplausos ni de resultados inmediatos. No demostrar nada no significó perder ambición. Significó cambiar su origen. Antes mi ambición nacía del miedo a no ser suficiente. Ahora empezó a nacer del deseo de construir algo auténtico. Algo que me representara, aunque fuera más lento, aunque fuera menos visible. También cambió mi relación con el error. Antes cada fallo era una humillación interna. Una prueba de que no estaba a la altura. Ahora los errores se volvieron información. Algo que podía observar sin destruirme. Al no sentirme en juicio constante, pude aprender de ellos con más claridad. La paz de no demostrar nada también me permitió disfrutar más del proceso. Antes vivía pendiente del resultado, del reconocimiento, del siguiente paso. Ahora empecé a estar más presente. A valorar lo que estaba haciendo, no solo lo que eso podía traer. Esa presencia me dio una calma que nunca había tenido. Hubo personas que se alejaron cuando dejé de demostrar. Personas que solo se relacionaban conmigo desde la exigencia o la comparación. Al principio dolió. Luego entendí que esas conexiones dependían de una versión de mí que ya no quería sostener. Al soltar esa presión, también hice espacio para relaciones más honestas. Entendí que no tengo que convencer a nadie de mi proceso. No tengo que cumplir con tiempos ajenos ni justificar mis decisiones. Mi vida no es una presentación constante. Es un camino que recorro a mi ritmo, con mis errores,
con mis aprendizajes. Hoy sigo teniendo momentos en los que el viejo impulso de demostrar aparece. La diferencia es que ahora lo reconozco. Lo observo. Y elijo no dejar que dirija mis decisiones. Porque sé lo que cuesta vivir desde esa presión constante. La paz de no demostrar nada no me hizo conformista. Me hizo libre. Libre para avanzar sin cargar expectativas ajenas. Libre para equivocarme sin sentir vergüenza. Libre para construir sin la necesidad de aprobación constante. Y esa paz, silenciosa y firme, se ha convertido en una de las mayores señales de que estoy en el camino correcto. Porque ya no corro para llegar antes que otros. Camino para no perderme a mí mismo. Capítulo 12. Aprender a empezar de nuevo. Empezar de nuevo siempre me dio miedo. Lo asociaba con fracaso, con retroceso, con la idea de que algo no había funcionado. Sentía que volver a empezar era admitir que había perdido tiempo, que me había equivocado demasiado. Durante años evité hacerlo. Prefería quedarme en lugares que ya no me representaban antes que enfrentar la incomodidad de reiniciar. Pero llegó un momento en el que seguir igual empezó a doler más que cambiar. Entendí que empezar de nuevo no es borrar el pasado. Es usarlo. Nada de lo que viví se perdió. Cada intento fallido, cada decisión equivocada, cada error, me había enseñado algo. El problema no era haber caído, era quedarme atrapado en la idea de que ya no podía levantarme de otra manera. Empezar de nuevo no significó volver al punto cero, significó empezar desde la experiencia. La primera vez que acepté empezar de nuevo me sentí vulnerable. Como si estuviera caminando sin protección. Ya no tenía excusas, ya no podía culpar a lo anterior. Todo dependía de lo que hiciera a partir de ahí. Esa responsabilidad asustaba, pero también liberaba. Por primera vez sentí que tenía margen para hacer las cosas distinto. Aprender a empezar de nuevo también implicó soltar identidades viejas. Versiones de mí que ya no encajaban, pero que había sostenido por costumbre. Me di cuenta de que a veces nos aferramos a lo conocido no porque sea bueno, sino porque es familiar. Dejarlo atrás fue incómodo. Me hizo sentir perdido por momentos. Pero ese vacío también fue espacio. Espacio para algo nuevo. Hubo dudas. Muchas. Pensamientos que decían que ya era tarde, que ya había intentado suficiente, que no tenía sentido volver a empezar. Esas voces no desaparecieron, pero dejaron de dominarme. Aprendí a avanzar aunque estuvieran ahí. A no esperar a sentirme seguro para moverme. Porque la seguridad no llega antes del paso, llega después. Empezar de nuevo también significó simplificar. Dejé de querer hacerlo todo perfecto. Me enfoqué en lo esencial. En pequeños pasos claros. En decisiones sostenibles. Antes me exigía cambios radicales y me agotaba rápido. Esta vez entendí que la constancia se construye desde lo posible, no desde lo ideal. Con el tiempo empecé a notar algo distinto. No era euforia ni resultados inmediatos. Era una sensación de alineación. De estar haciendo algo que tenía sentido para mí. Aunque fuera lento. Aunque no fuera espectacular. Esa sensación me dio calma. Me recordó que no necesito correr para avanzar. Aprendí que empezar de nuevo no es una derrota. Es una habilidad. La capacidad de reconocer cuando algo ya no funciona y tener el coraje de cambiarlo. Muchas personas se quedan atrapadas no porque no puedan avanzar, sino porque no se permiten reiniciar. Porque confunden persistencia con terquedad. También entendí que empezar de nuevo no siempre es visible. A veces no implica cambios externos grandes. A veces empieza por dentro. Cambiar la forma en que te hablas. La forma en que te tratas cuando fallas.
La forma en que decides quedarte contigo incluso cuando dudas. Esos reinicios internos son los más importantes. Hubo momentos en los que quise volver atrás. A lo conocido. A lo cómodo. A lo que ya sabía manejar. Pero algo había cambiado. Ya no podía ignorar lo que había aprendido. Ya sabía que quedarme donde no crecía me iba apagando poco a poco. Y preferí la incomodidad del inicio a la tristeza de la resignación. Empezar de nuevo me enseñó humildad. A aceptar que no tengo todo resuelto. A pedir ayuda cuando la necesito. A reconocer que no siempre sé cuál es el siguiente paso, pero que puedo dar uno pequeño. Esa humildad me hizo más fuerte, no más débil. Hoy veo los comienzos con otros ojos. Ya no los asocio con vergüenza. Los asocio con posibilidad. Con movimiento. Con vida. Sé que en el futuro tendré que empezar de nuevo más de una vez. Y eso ya no me asusta como antes. Porque ahora sé que no parto desde cero. Parto desde lo vivido. Aprender a empezar de nuevo fue entender que no estoy atrapado por mis decisiones pasadas. Que siempre existe la opción de elegir distinto. No desde la culpa, sino desde la conciencia. No desde la prisa, sino desde la intención. Y mientras tenga la capacidad de empezar de nuevo, sé que no estoy perdido. Estoy en movimiento. Estoy eligiendo. Estoy vivo. Y eso, más que cualquier resultado, es una señal de que sigo avanzando en la dirección correcta. Capítulo 13. La paciencia que me sostuvo. Durante mucho tiempo vi la paciencia como una debilidad. Pensaba que ser paciente era resignarse, conformarse, aceptar menos de lo que uno merece. Vivía con prisa, queriendo que todo ocurriera rápido, creyendo que si no avanzaba deprisa me quedaría atrás para siempre. Esa urgencia constante me hacía sentir vivo por momentos, pero también me agotaba. No sabía detenerme sin sentir culpa. Aprender paciencia no fue algo que elegí. Fue algo que la vida me impuso cuando entendí que no todo depende de la velocidad. Hubo procesos que no se aceleraron por más que lo intenté. Momentos en los que hice todo lo posible y aún así tuve que esperar. Al principio eso me desesperaba. Sentía que estaba perdiendo tiempo, que otros avanzaban mientras yo me quedaba quieto. Con el tiempo empecé a ver algo distinto. Me di cuenta de que la impaciencia me estaba desconectando del presente. Siempre estaba pensando en lo que faltaba, en lo que aún no llegaba, en lo que debería ser distinto. Nunca era suficiente. Cuando lograba algo, ya estaba pensando en lo siguiente. No había espacio para reconocer el camino recorrido. La paciencia empezó a sostenerme cuando entendí que si no aprendía a habitar el proceso, ningún resultado me iba a satisfacer. Ser paciente conmigo fue lo más difícil. Aceptar que no todo se resuelve cuando yo quiero. Que hay aprendizajes que necesitan repetirse. Que hay cambios internos que no se notan de inmediato. Antes me juzgaba por no avanzar lo suficientemente rápido. Ahora empecé a observarme con más comprensión. No para justificarme, sino para acompañarme. La paciencia también me enseñó a escuchar. A dejar de reaccionar de inmediato. A no tomar decisiones desde la ansiedad. Descubrí que muchas de las veces en las que me equivoqué fue porque quise escapar del malestar rápido, no porque la decisión fuera correcta. Al darme tiempo, al no responder desde el impulso, empecé a actuar con más claridad. Hubo días en los que sentí que nada avanzaba. Días en los que dudé del camino otra vez. Antes esos días me habrían hecho abandonar. Ahora aprendí a verlos como parte natural del proceso. No todos los días se siente progreso. No todos los días hay señales. Y eso no significa que no esté ocurriendo algo por dentro. La paciencia me sostuvo cuando los resultados no llegaron.
cuando el esfuerzo parecía no tener respuesta, cuando la comparación volvía a aparecer. En lugar de apurarme, aprendí a volver a lo básico, a hacer lo que estaba en mis manos ese día, a confiar en que la constancia, aunque invisible, estaba construyendo algo. También entendí que la paciencia no es pasividad. No es quedarse esperando sin hacer nada. Es seguir actuando sin exigirle al tiempo que se adapte a tu ansiedad. Es moverte sin forzar. Es aceptar que hay ritmos distintos y que el mío no tiene que parecerse al de nadie más. Con el tiempo empecé a notar cambios sutiles. Más calma ante la incertidumbre. Menos necesidad de control. Más tolerancia al error. La paciencia no me hizo lento. Me hizo estable. Me permitió sostener decisiones que antes habría abandonado por desesperación. Aprendí que muchos abandonos no ocurren porque el camino sea incorrecto, sino porque no se tolera el tiempo que requiere. Vivimos rodeados de inmediatez y eso nos hace olvidar que lo valioso suele tomar más tiempo del que nos gustaría. La paciencia me ayudó a quedarme cuando el entusiasmo bajaba. A seguir incluso cuando no había emoción. También me enseñó a confiar más en mí. A no dudar de todo cada vez que algo tardaba. A entender que no todo retraso es un rechazo. Que no todo silencio es una señal de fracaso. A veces es solo el proceso acomodándose. Hoy la paciencia es uno de mis mayores apoyos. No porque siempre me resulte fácil, sino porque sé lo que pasa cuando no la tengo. Sé lo rápido que puedo agotarme, frustrarme, rendirme. La paciencia me recuerda que no tengo que correr para ser valioso. Que avanzar lento no me hace menos capaz. Que sostenerme en el tiempo es una forma de fortaleza. La paciencia que me sostuvo no fue cómoda. Fue necesaria. Me enseñó a permanecer. A no huir cuando el camino se volvía largo. A confiar en que cada paso, aunque pequeño, cuenta. Y mientras siga avanzando desde ahí, sin prisa pero sin pausa, sé que estoy construyendo algo que vale la pena sostener. Capítulo 14. Aceptar quién soy ahora. Hubo un momento en el que entendí que no podía seguir viviendo peleado conmigo mismo. Pasé mucho tiempo intentando ser alguien distinto, alguien más seguro, más decidido, más fuerte. Me comparaba con versiones ideales que solo existían en mi cabeza y siempre salía perdiendo. Esa lucha interna me desgastaba más que cualquier dificultad externa. Aceptar quién soy ahora no fue rendirme, fue dejar de resistirme. Durante años creí que aceptarme significaba conformarme. Pensaba que si aceptaba mis límites, mis miedos, mis errores, dejaría de crecer. Pero ocurrió lo contrario. Cuando dejé de pelear conmigo, empecé a avanzar con más claridad. Entendí que no puedo cambiar lo que niego, pero sí puedo transformar lo que reconozco. Aceptar quién soy ahora implicó mirar de frente mis inseguridades sin dramatizarlas. Reconocer que hay cosas que aún no sé, heridas que no están cerradas, partes de mí que siguen en proceso. Antes eso me avergonzaba. Ahora lo veo como algo humano. Nadie llega completo. Nadie tiene todo resuelto. Y fingir lo contrario solo me alejaba de mí mismo. También tuve que aceptar que no soy la persona que imaginé ser a cierta edad. Esa idea pesaba mucho. Me comparaba con expectativas pasadas y sentía que había fallado. Al soltar esa comparación, entendí que la vida no sigue un guión fijo. Que cambiar de rumbo no es fracasar. Que crecer también implica soltar versiones antiguas de uno mismo. Aceptar quién soy ahora me ayudó a dejar de vivir en deuda conmigo. Dejar de pensar constantemente en lo que debería haber hecho distinto. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede resignificar. Empecé a ver mis decisiones pasadas no como errores imperdonables, sino como intentos hechos con las herramientas que tenía en ese momento.
Hubo una paz nueva en dejar de exigirme ser perfecto. En permitirme ser suficiente tal como estoy, sin dejar de querer mejorar. Esa combinación fue clave. Aceptación sin resignación. Ambición sin autodesprecio. Por primera vez sentí que podía crecer sin odiar el punto de partida. Aceptar quién soy ahora también cambió la forma en que me relacionaba con otros. Dejé de compararme tanto. Dejé de sentir que tenía que demostrar valor constantemente. Al estar más en paz conmigo, empecé a conectar desde un lugar más real. Sin máscaras. Sin exageraciones. Sin necesidad de parecer más de lo que era. Aprendí que muchas de mis luchas internas venían de no permitirme ser quien era en ese momento. De querer saltarme etapas. De negar emociones incómodas. Al aceptarlas, perdieron fuerza. No desaparecieron, pero dejaron de dominarme. Hubo días en los que esa aceptación se sintió frágil. Días en los que volví a juzgarme con dureza. Pero ahora sabía volver. Sabía recordarme que no tengo que estar bien todo el tiempo para ser valioso. Que no necesito tenerlo todo claro para seguir adelante. Aceptar quién soy ahora no me hizo quedarme quieto. Me dio una base firme desde la cual avanzar. Una base honesta. Sin autoengaños. Sin guerras internas innecesarias. Desde ahí empecé a tomar decisiones más alineadas, más conscientes, más sostenibles. Con el tiempo entendí que aceptar no es el final del camino, es el inicio de uno más auténtico. Uno en el que dejo de correr detrás de una versión irreal de mí y empiezo a caminar con quien realmente soy hoy. Hoy sigo aceptándome, incluso en mis contradicciones. Incluso en mis dudas. Porque entendí que no necesito rechazarme para mejorar. Puedo crecer desde el respeto. Desde la comprensión. Desde la honestidad. Aceptar quién soy ahora fue uno de los actos más difíciles y más liberadores que hice. Me permitió soltar la lucha interna y empezar a construir desde un lugar más humano. Y mientras siga aceptándome en cada etapa, sé que el camino, aunque imperfecto, seguirá teniendo sentido. Capítulo 15. Seguir cuando nadie aplaude. Aprendí que una de las pruebas más duras del camino no es el fracaso visible sino el silencio. Ese momento en el que sigues avanzando y nadie parece notarlo. No hay aplausos, no hay mensajes de apoyo, no hay señales claras de que lo estás haciendo bien. Solo estás tú y la decisión diaria de continuar. Durante mucho tiempo esperé validación externa para sentir que iba por buen camino. Creía que si nadie lo veía entonces no valía la pena. Esa idea me hizo dudar más de una vez. Hubo días en los que me preguntaba si tenía sentido seguir esforzándome cuando no había resultados inmediatos. Me levantaba con motivación y me acostaba con incertidumbre. Nadie me aseguraba que todo ese trabajo daría frutos. Nadie me prometía que el sacrificio sería recompensado. Y aún así algo dentro de mí se negaba a parar. No era orgullo ni terquedad. Era una convicción silenciosa de que rendirme me dolería más que seguir. Seguir cuando nadie aplaude es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que no todo lo que vale la pena será celebrado. Que muchos de los procesos más importantes ocurren en silencio. Que el crecimiento real casi siempre es invisible al principio. Entendí que si solo avanzo cuando otros miran entonces no estoy viviendo para mí. Aprendí a escuchar menos el ruido externo y más mi voz interna. Esa voz que sabe cuando estoy siendo fiel a lo que quiero construir. Al principio esa voz es débil. Se pierde entre dudas, miedos y comparaciones. Pero cuanto más la escuchas más clara se vuelve. Y llega un punto en el que ya no necesitas aprobación constante para seguir. También aprendí que el aplauso puede ser peligroso si se vuelve una necesidad. Cuando dependes de él pierdes libertad.
Empiezas a elegir lo que agrada en lugar de lo que te representa. Yo no quería construir una vida basada en la expectativa de otros. Quería algo que tuviera sentido incluso en la soledad. Hubo noches en las que nadie sabía lo cansado que estaba. Nadie vio las renuncias pequeñas ni los esfuerzos diarios. Nadie entendió por qué seguí insistiendo cuando parecía más fácil soltar. Pero esas noches fueron las que más me fortalecieron. Porque en ellas no había nada que demostrar, solo la decisión de no abandonarme. Seguir sin aplausos también me enseñó paciencia. Me obligó a confiar en procesos largos. A entender que no todo se logra rápido. Que algunas semillas tardan en germinar, pero cuando lo hacen tienen raíces profundas. Dejé de medir mi avance solo por resultados visibles y empecé a valorarlo por mi constancia. En ese silencio aprendí a reconocer mi propio esfuerzo. A darme crédito por seguir aún con miedo. A respetar mis tiempos. Antes necesitaba que alguien más validara lo que hacía. Ahora aprendí a mirarme con más honestidad y decir: estoy haciendo lo mejor que puedo hoy. No voy a mentir, hubo momentos en los que la soledad pesaba. En los que deseaba que alguien viera el esfuerzo y dijera: vas bien, sigue así. Pero con el tiempo entendí que ese reconocimiento que buscaba afuera tenía que nacer dentro. Nadie puede sostener tu camino por ti. Seguir cuando nadie aplaude me hizo más fuerte y más libre. Me enseñó que la verdadera disciplina no depende del reconocimiento. Que la verdadera motivación no siempre se siente bien. A veces solo es una decisión tranquila de no rendirse hoy. Hoy sigo avanzando aunque no siempre haya señales claras. Ya no necesito que el mundo confirme cada paso. Me basta con saber que no me traiciono. Que sigo fiel a lo que empecé. Que aunque el aplauso llegue tarde o no llegue, sigo construyendo algo que vale la pena. Porque al final del camino el aplauso más importante es poder mirarte y saber que no te rendiste cuando nadie estaba mirando. Capítulo 16. Aprender a quedarme cuando todo empuja a huir. Hubo un punto en el camino en el que entendí que muchas veces no abandonamos porque no podamos seguir, sino porque quedarnos duele más que irnos. Yo era experto en huir. Cuando algo se volvía incómodo, cuando el miedo aparecía, cuando las cosas no salían como esperaba, mi primer impulso era desaparecer, cambiar de rumbo, soltar lo que había empezado. Convencerme de que no valía la pena era más fácil que enfrentar lo que estaba sintiendo. Durante años confundí paz con ausencia de conflicto. Pensaba que si algo me generaba ansiedad o incomodidad, entonces no era para mí. Hoy sé que muchas de las cosas que más transforman pasan primero por el malestar. Quedarse cuando todo empuja a huir es una de las decisiones más difíciles, pero también una de las más poderosas. Aprender a quedarme no fue inmediato. Fue un proceso lento, lleno de resistencia interna. Había días en los que mi mente gritaba que me fuera, que buscara algo más fácil, algo más cómodo, algo donde no tuviera que enfrentarme a mis propias limitaciones. Pero empecé a notar un patrón. Cada vez que huía, me llevaba conmigo los mismos miedos, las mismas dudas, la misma sensación de no ser suficiente. Cambiaba el escenario, pero no el problema. Quedarme significó sentarme con lo que sentía sin anestesia, sin distracciones, sin excusas. Significó aceptar que estaba cansado, que tenía miedo, que no sabía exactamente cómo seguir y, aún así, decidir no salir corriendo. Ese fue un cambio enorme, porque por primera vez dejé de reaccionar automáticamente y empecé a elegir conscientemente. Hubo momentos en los que quedarme se sintió como estar atrapado en el mismo lugar, como si no avanzara. Pero con el tiempo entendí que no todo avance es visible. Hay movimientos internos que no se notan de inmediato, pero que lo cambian todo. Cambia la forma en la que piensas, cambia la forma en la que respondes, cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Aprender a quedarme también me enseñó a diferenciar entre huir y soltar.
No todo lo que se deja atrás es abandono. A veces soltar es un acto de claridad. Pero huir es distinto. Huir nace del miedo. Quedarse nace del compromiso. Aprender esa diferencia me evitó muchas decisiones impulsivas que antes tomaba sin pensar. Quedarme fue enfrentar conversaciones internas que siempre evitaba. Preguntas que no quería responder. Límites que no quería poner. Verdades que incomodaban. Pero cada vez que me quedaba, algo dentro de mí se fortalecía. Como si una parte interna dijera, esta vez no te abandonaste. Antes creía que la valentía era lanzarse a algo nuevo. Hoy sé que muchas veces la verdadera valentía es permanecer. Permanecer en el proceso. Permanecer en el aprendizaje. Permanecer incluso cuando no hay resultados inmediatos. Permanecer cuando nadie aplaude, cuando nadie valida, cuando solo estás tú y tu decisión. Aprender a quedarme cambió la forma en la que enfrento los días difíciles. Ya no busco escapar automáticamente. Ahora me pregunto qué tengo que aprender de esto, qué parte de mí se está fortaleciendo aquí. Esa pregunta no elimina el dolor, pero le da sentido. Y el sentido hace que el peso sea más llevadero. Hubo días en los que quedarme significó simplemente no rendirme ese día. Nada más. No avanzar, no mejorar, no resolver. Solo no irme. Esos días también cuentan. Porque no retroceder ya es una forma de avanzar, aunque no lo parezca. Con el tiempo noté que cuanto más aprendía a quedarme, menos necesitaba huir. La incomodidad seguía existiendo, pero ya no me controlaba. Me volví más tolerante a la incertidumbre, más paciente conmigo, más firme en mis decisiones. Aprender a quedarme también cambió mis relaciones. Ya no salgo corriendo ante el primer conflicto. Ya no desaparezco cuando algo se pone serio. Aprendí que muchas conexiones profundas se construyen atravesando momentos incómodos, no evitándolos. Hoy sigo aprendiendo a quedarme. No siempre lo logro. No siempre es fácil. Pero cada vez que lo hago, algo se acomoda dentro de mí. Me siento más presente, más entero, más responsable de mi propio camino. Quedarme no significa resignarme. Significa enfrentar. Significa sostener. Significa confiar en que atravesar el momento difícil me está preparando para algo más grande, aunque aún no lo vea. Aprender a quedarme cuando todo empuja a huir fue una de las decisiones más silenciosas que tomé, pero también una de las que más impacto tuvo en quién soy hoy. Porque cada vez que me quedo, me demuestro algo esencial. Que ya no me abandono a la primera dificultad. Y eso cambia todo. Capítulo 17. Aceptar que no todo depende de mí. Hubo un momento en el que entendí algo que me incomodó profundamente. No todo dependía de mí. Durante años había vivido creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si pensaba bien, si controlaba cada detalle, todo saldría como esperaba. Esa idea me dio una falsa sensación de poder, pero también me cargó con un peso enorme. Cuando algo no salía bien, siempre era mi culpa. Siempre sentía que había fallado en algo que debería haber previsto. Aceptar que no todo depende de mí no fue rendirme. Fue soltar una exigencia irreal. Fue reconocer que hay factores que no controlo, personas que no puedo cambiar, tiempos que no puedo acelerar y situaciones que no responden a mi voluntad. Al principio eso me dio miedo, porque sentí que perdía control. Con el tiempo entendí que en realidad estaba ganando calma. Vivía anticipándome a todo. Imaginando escenarios, problemas futuros, conversaciones que quizá nunca ocurrirían. Esa hipervigilancia mental me agotaba. Creía que estar preparado era pensar sin parar. Hoy sé que muchas veces eso no es preparación, es ansiedad disfrazada. Aceptar mis límites mentales fue uno de los mayores actos de honestidad conmigo mismo.
Hubo cosas que intenté forzar durante demasiado tiempo. Relaciones, resultados, procesos. Creía que insistir era sinónimo de compromiso. Pero aprendí que insistir en lo que no fluye también desgasta. Aceptar que no todo depende de mí me permitió diferenciar entre esfuerzo sano y desgaste innecesario. No todo lo que se resiste necesita más fuerza. A veces necesita espacio. También entendí que aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin adornarla ni negarla. Resignarse es rendirse internamente. Yo no me rendí. Simplemente dejé de pelear contra cosas que no podía controlar. Esa energía que antes gastaba en resistirme empecé a usarla en lo que sí estaba en mis manos. Aprendí que puedo hacer mi parte con honestidad y aún así el resultado puede no ser el esperado. Eso no invalida mi esfuerzo. No me hace menos. No significa que haya fallado como persona. Significa que la vida no es una ecuación exacta. Y entender eso me liberó de una culpa constante que llevaba sin darme cuenta. Aceptar que no todo depende de mí también cambió la forma en la que me relaciono con los demás. Dejé de cargar con responsabilidades que no eran mías. Dejé de intentar salvar a todo el mundo. Dejé de creer que si alguien no cambiaba era porque yo no había hecho lo suficiente. Entendí que cada persona tiene su propio proceso y su propio ritmo. Hubo un duelo silencioso en ese aprendizaje. El duelo de la idea de control total. El duelo de creer que podía evitar cualquier dolor si hacía todo bien. Aceptar que el dolor forma parte del camino fue duro, pero necesario. No todo dolor es un error. No todo tropiezo es un fracaso. Algunos son simplemente parte de estar vivo. Cuando dejé de exigirle tanto a la vida dejó de pesarme tanto. Empecé a responder en lugar de reaccionar. A adaptarme en lugar de resistirme. Eso no me volvió pasivo. Me volvió más flexible. Y la flexibilidad es una forma de fortaleza que antes no valoraba. Aceptar que no todo depende de mí me ayudó a vivir más presente. Cuando entiendes que no puedes controlarlo todo, te enfocas más en lo que sí puedes hacer ahora. En la decisión inmediata. En la actitud con la que enfrentas el día. En cómo eliges responder ante lo que aparece. Eso es poder real. También me hizo más compasivo conmigo. Dejé de castigarme por errores inevitables. Dejé de hablarme con dureza cuando algo salía mal. Empecé a tratarme como trataría a alguien que está aprendiendo. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Aprendiendo a vivir de una forma más realista y menos violenta conmigo mismo. Hubo situaciones que no se resolvieron como yo quería. Caminos que se cerraron. Expectativas que no se cumplieron. Antes eso me habría quebrado. Hoy lo miro distinto. No como pérdidas absolutas, sino como redirecciones. No siempre entiendo el porqué en el momento, pero ya no necesito entenderlo todo para seguir avanzando. Aceptar que no todo depende de mí no me quitó responsabilidad. Me quitó culpa innecesaria. Me permitió hacer lo mejor que puedo y soltar el resto. Confiar en que mi parte es suficiente, aunque el resultado no sea perfecto. Hoy vivo con más ligereza. No porque todo sea fácil, sino porque ya no cargo con lo que no me corresponde. Hago mi parte, cuido mis decisiones, sostengo mi compromiso y dejo ir lo demás. Esa combinación me dio una paz que antes no conocía. Aceptar mis límites no me hizo más débil. Me hizo más humano. Y desde ese lugar, paradójicamente, me volví más fuerte. Capítulo 18. Cuando avanzar también significa soltar. Durante mucho tiempo pensé que avanzar era siempre acumular. Más esfuerzo, más metas, más responsabilidades, más presión. Creía que soltar era perder, que dejar algo atrás era fracasar,
que insistir era la única prueba de compromiso. Esa forma de pensar me mantuvo cargando cosas que ya no me correspondían, solo por miedo a reconocer que ya no encajaban en mi vida. Hubo un momento en el que el cansancio dejó de ser físico y se volvió interno. No era falta de energía, era saturación. Estaba sosteniendo ideas, expectativas y vínculos que ya no me nutrían. Pero seguía ahí por costumbre, por lealtad mal entendida, por miedo a empezar de nuevo. Soltar parecía más doloroso que seguir, aunque seguir me estuviera vaciando poco a poco. Avanzar también significa soltar cuando lo que cargas te impide caminar con claridad. Soltar no fue un acto impulsivo. Fue una decisión consciente que llegó después de mucha reflexión. Tuve que aceptar que algunas cosas fueron importantes en su momento, pero ya habían cumplido su función. Aferrarme a ellas no las hacía eternas, solo hacía más pesado el presente. Soltar también implicó aceptar que había cambiado. Que ya no quería lo mismo. Que algunas metas que antes me motivaban ahora me limitaban. Eso me confrontó con una culpa silenciosa, como si traicionara a mi versión pasada. Pero entendí que honrar quien fui no significa quedarme atrapado ahí. Significa permitirme evolucionar. Hubo miedo al vacío. Al espacio que queda cuando sueltas algo que ocupaba mucho lugar en tu vida. Ese vacío asusta porque no sabes con qué se va a llenar. Pero también es el único espacio donde algo nuevo puede crecer. Si todo está ocupado, nada nuevo entra. Entender eso cambió mi relación con el cambio. Soltar expectativas ajenas fue uno de los mayores desafíos. Durante mucho tiempo viví intentando cumplir con lo que otros esperaban de mí, incluso cuando eso iba en contra de lo que yo sentía. Soltar esas expectativas no fue desinterés, fue honestidad. Dejar de vivir para no decepcionar fue empezar a vivir con coherencia. También tuve que soltar la idea de que todo debía tener sentido inmediato. Hay decisiones que solo se comprenden con el tiempo. Soltar sin tener todas las respuestas requiere confianza. No en que todo saldrá perfecto, sino en que sabré adaptarme a lo que venga. Esa confianza se construye paso a paso. Avanzar significó soltar relaciones que ya funcionaban desde la dependencia y no desde el crecimiento mutuo. No hubo drama, no hubo grandes explicaciones. Solo un reconocimiento interno de que seguir ahí era traicionarme. Soltar en silencio también es una forma de respeto, tanto para uno mismo como para el otro. Solté versiones de mí que ya no eran reales. La persona que siempre podía con todo. La que no necesitaba ayuda. La que no se equivocaba. Sostener esas máscaras me alejaba de quien realmente soy. Al soltarlas, apareció una versión más auténtica, más humana y más estable. Soltar no me hizo perder identidad. Me ayudó a redefinirla. Empecé a elegir con más intención. A decir no sin culpa. A priorizar lo esencial. Eso me dio una sensación de dirección que antes no tenía, incluso teniendo muchas cosas. Hubo momentos de duda. De preguntarme si estaba tomando el camino correcto. Soltar siempre viene acompañado de incertidumbre. Pero aprendí que la duda no siempre es señal de error. A veces es señal de cambio. De estar saliendo de lo conocido hacia algo que aún no dominas. Avanzar también es soltar el control excesivo. Aceptar que no todo se puede planear. Que algunas cosas necesitan fluir. Dejar de apretar lo que ya está forzado fue un alivio. No porque todo se resolviera de inmediato, sino porque dejé de luchar contra la realidad. Hoy miro atrás y entiendo que soltar no me restó fuerza. Me la devolvió. Me permitió caminar más ligero, con menos ruido interno, con más claridad. Avanzar dejó de ser una carrera y se convirtió en un proceso más consciente. Cuando solté lo que ya no era para mí, hice espacio para lo que sí lo es.
y aunque ese proceso no fue cómodo, fue necesario. Porque a veces el verdadero avance no está en sumar, sino en saber cuándo es momento de dejar ir. Capítulo 19. Dejar de pelear con quien soy. Durante mucho tiempo viví en una lucha constante conmigo. Siempre había algo que corregir, algo que mejorar, algo que cambiar urgentemente. Me miraba con dureza, como si ser quien era no fuera suficiente. Pensaba que solo cuando lograra convertirme en otra versión de mí podría sentir paz. Esa pelea interna era silenciosa, pero agotadora. Creía que exigirme sin descanso era la única forma de avanzar. Me hablaba con una dureza que jamás usaría con alguien más. Cada error era una prueba de que todavía no era suficiente. Cada caída confirmaba la idea de que tenía que esforzarme más, incluso cuando ya estaba al límite. No me daba permiso para ser humano. Con el tiempo empecé a notar que esa pelea no me hacía crecer. Me tensaba. Me desconectaba. Me alejaba de mí. Vivía persiguiendo una versión ideal que nunca terminaba de alcanzar, y mientras tanto rechazaba a la persona real que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Esa contradicción me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Dejar de pelear con quien soy no significó conformarme. Significó dejar de tratarme como un enemigo. Fue entender que no puedo construir nada sólido desde el rechazo interno. Que el cambio real no nace del desprecio, sino del reconocimiento. Para mejorar algo primero tienes que aceptarlo. Hubo resistencia. Una parte de mí creía que si bajaba la exigencia me volvería débil, que si me aceptaba dejaría de avanzar. Pero ocurrió lo contrario. Cuando dejé de atacarme internamente, empecé a tener más energía, más claridad y más constancia. Ya no gastaba fuerzas en pelear conmigo, las usaba para crecer. Aceptar quién soy no fue idealizarme. Fue verme completo. Con mis virtudes y mis límites. Con mis avances y mis retrocesos. Fue dejar de dividirme entre lo que debería ser y lo que soy. Esa división me rompía por dentro. Unificarme fue un alivio profundo. Aprendí que puedo reconocer mis errores sin destruirme por ellos. Que puedo querer cambiar cosas sin odiar lo que soy hoy. Que el proceso no tiene que doler para ser válido. Dejar de pelear conmigo me permitió aprender desde la calma y no desde el castigo. También dejé de compararme tanto. La comparación alimentaba esa pelea interna porque siempre encontraba a alguien que parecía estar más adelante. Cuando dejé de pelear con quien soy, entendí que mi proceso no necesita parecerse al de nadie. Mi ritmo es mío. Mi historia es mía. Y eso no me hace menos. Hubo momentos en los que la autocrítica volvía con fuerza. Viejos hábitos mentales no desaparecen de un día para otro. Pero empecé a notarlos. A no creerles todo. A responderles con más conciencia. En lugar de atacarme, me preguntaba qué necesitaba aprender de esa situación. Ese cambio interno fue clave. Dejar de pelear con quien soy también transformó mi relación con el descanso. Antes sentía culpa por parar. Creía que descansar era perder tiempo. Ahora entendí que descansar es parte del proceso. Que cuidarme no me aleja de mis metas, me sostiene en el camino hacia ellas. Aprendí a hablarme con más respeto. A reconocer mis esfuerzos, incluso cuando el resultado no era el esperado. A valorar los pequeños avances. Esa forma de tratarme cambió mi estado emocional diario. Me volví más estable, menos reactivo, más presente. Dejar de pelear conmigo me permitió escucharme de verdad. Entender cuando algo no va conmigo. Reconocer mis límites sin sentir vergüenza. Decir no sin justificarme tanto. Eso me dio una sensación de coherencia que antes no tenía. También entendí que hay partes de mí que no necesitan ser corregidas, sino comprendidas.
No todo rasgo incómodo es un defecto. Algunos son señales. Mensajes internos que piden atención, no rechazo. Cuando dejé de pelear, empecé a comprenderme mejor. Hoy sigo trabajando en mí, pero desde otro lugar. Ya no desde la urgencia ni desde el desprecio. Lo hago desde el compromiso y el respeto. Eso cambia todo. Porque crecer sin pelear contigo es mucho más sostenible. Dejar de pelear con quien soy no me hizo quedarme igual. Me permitió avanzar con más verdad. Con menos ruido interno. Con más paciencia. Con más compasión. Y desde ahí, paradójicamente, me volví más fuerte. Hoy sé que no necesito convertirme en alguien completamente distinto para avanzar. Necesito caminar conmigo, no contra mí. Y esa decisión silenciosa cambió la forma en la que vivo cada día. Capítulo 20. Cuando el miedo deja de mandar. Durante mucho tiempo tomé decisiones guiado por el miedo sin darme cuenta. No era un miedo evidente, no era pánico. Era un miedo silencioso que se disfrazaba de prudencia, de lógica, de excusas razonables. Decía que no era el momento, que debía esperar, que necesitaba estar más preparado. En el fondo, muchas de esas decisiones nacían del temor a fallar, a decepcionar, a no estar a la altura. El miedo me hacía postergar pasos importantes. Me mantenía en zonas conocidas, aunque ya no me hicieran bien. Prefería la incomodidad conocida antes que la incertidumbre de lo nuevo. Creía que así me protegía, pero en realidad me estaba limitando. El miedo no me cuidaba, me detenía. Hubo un punto en el que me di cuenta de que estaba viviendo más desde lo que evitaba que desde lo que deseaba. Elegía caminos que parecían seguros, no porque me representaran, sino porque no activaban mis inseguridades. Esa forma de vivir me fue apagando poco a poco. No estaba fallando, pero tampoco estaba creciendo. Cuando el miedo deja de mandar no desaparece. Sigue ahí, pero ya no toma las decisiones por ti. Ese fue un cambio clave. Dejé de esperar a no sentir miedo para actuar. Entendí que el valor no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Ese entendimiento me devolvió movimiento. Aprendí a identificar mis miedos con más claridad. Miedo al rechazo, miedo al error, miedo a no ser suficiente. Ponerles nombre los hizo menos poderosos. Cuando algo se vuelve consciente, deja de controlarte desde las sombras. Empecé a escuchar el miedo, pero ya no a obedecerlo ciegamente. Hubo decisiones que tomé con el miedo presente. El cuerpo tenso, la mente dudando, pero el paso dado. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se fortalecía. No porque todo saliera bien, sino porque me demostraba que podía sostener la incomodidad sin huir. Esa confianza se construyó acción tras acción. También entendí que muchas veces el miedo aparece cuando algo importa de verdad. No siempre es una señal de peligro. A veces es una señal de significado. De crecimiento. De cambio. Cambiar esa interpretación me ayudó a no retroceder automáticamente. Cuando el miedo dejó de mandar, empecé a equivocarme más. Y eso fue positivo. Porque equivocarme significaba que estaba intentando cosas nuevas. Antes evitaba el error a toda costa. Ahora entendí que el error es parte del proceso, no una condena. Dejar de temerle al error me dio libertad. El miedo también me había hecho buscar aprobación constantemente. Quería asegurarme de que otros validaran mis decisiones antes de tomarlas. Cuando dejé de darle ese poder, empecé a confiar más en mi criterio. No porque siempre tuviera razón, sino porque asumí la responsabilidad de mis elecciones. Aprendí a diferenciar entre miedo real y miedo aprendido. No todo miedo merece atención. Algunos son hábitos mentales, respuestas automáticas basadas en experiencias pasadas. Cuestionarlos fue incómodo,
pero necesario. Muchas barreras estaban solo en mi mente. Cuando el miedo deja de mandar, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más auténtica. Empiezas a elegir desde lo que eres y no desde lo que temes. Eso cambia la calidad de cada decisión. No garantiza éxito inmediato, pero sí coherencia. Hoy el miedo sigue apareciendo, pero ya no gobierna. Lo escucho, lo respeto cuando es necesario, pero no le cedo el control. Aprendí que puedo sentir miedo y aún así avanzar. Que puedo dudar y aún así decidir. Que puedo temblar y aún así seguir. Esa relación distinta con el miedo me dio una sensación nueva de libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de elegir. Y esa libertad, construida paso a paso, es una de las mayores formas de crecimiento que he experimentado. Capítulo 20. Cuando el miedo deja de mandar. Durante mucho tiempo tomé decisiones guiado por el miedo sin darme cuenta. No era un miedo evidente, no era pánico. Era un miedo silencioso que se disfrazaba de prudencia, de lógica, de excusas razonables. Decía que no era el momento, que debía esperar, que necesitaba estar más preparado. En el fondo, muchas de esas decisiones nacían del temor a fallar, a decepcionar, a no estar a la altura. El miedo me hacía postergar pasos importantes. Me mantenía en zonas conocidas, aunque ya no me hicieran bien. Prefería la incomodidad conocida antes que la incertidumbre de lo nuevo. Creía que así me protegía, pero en realidad me estaba limitando. El miedo no me cuidaba, me detenía. Hubo un punto en el que me di cuenta de que estaba viviendo más desde lo que evitaba que desde lo que deseaba. Elegía caminos que parecían seguros, no porque me representaran, sino porque no activaban mis inseguridades. Esa forma de vivir me fue apagando poco a poco. No estaba fallando, pero tampoco estaba creciendo. Cuando el miedo deja de mandar no desaparece. Sigue ahí, pero ya no toma las decisiones por ti. Ese fue un cambio clave. Dejé de esperar a no sentir miedo para actuar. Entendí que el valor no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Ese entendimiento me devolvió movimiento. Aprendí a identificar mis miedos con más claridad. Miedo al rechazo, miedo al error, miedo a no ser suficiente. Ponerles nombre los hizo menos poderosos. Cuando algo se vuelve consciente, deja de controlarte desde las sombras. Empecé a escuchar el miedo, pero ya no a obedecerlo ciegamente. Hubo decisiones que tomé con el miedo presente. El cuerpo tenso, la mente dudando, pero el paso dado. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se fortalecía. No porque todo saliera bien, sino porque me demostraba que podía sostener la incomodidad sin huir. Esa confianza se construyó acción tras acción. También entendí que muchas veces el miedo aparece cuando algo importa de verdad. No siempre es una señal de peligro. A veces es una señal de significado. De crecimiento. De cambio. Cambiar esa interpretación me ayudó a no retroceder automáticamente. Cuando el miedo dejó de mandar, empecé a equivocarme más. Y eso fue positivo. Porque equivocarme significaba que estaba intentando cosas nuevas. Antes evitaba el error a toda costa. Ahora entendí que el error es parte del proceso, no una condena. Dejar de temerle al error me dio libertad. El miedo también me había hecho buscar aprobación constantemente. Quería asegurarme de que otros validaran mis decisiones antes de tomarlas. Cuando dejé de darle ese poder, empecé a confiar más en mi criterio. No porque siempre tuviera razón, sino porque asumí la responsabilidad de mis elecciones. Aprendí a diferenciar entre miedo real y miedo aprendido. No todo miedo merece atención. Algunos son hábitos mentales, respuestas automáticas basadas en experiencias pasadas. Cuestionarlos fue incómodo, pero necesario.
Muchas barreras estaban solo en mi mente. Cuando el miedo deja de mandar, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más auténtica. Empiezas a elegir desde lo que eres y no desde lo que temes. Eso cambia la calidad de cada decisión. No garantiza éxito inmediato, pero sí coherencia. Hoy el miedo sigue apareciendo, pero ya no gobierna. Lo escucho, lo respeto cuando es necesario, pero no le cedo el control. Aprendí que puedo sentir miedo y aún así avanzar. Que puedo dudar y aún así decidir. Que puedo temblar y aún así seguir. Esa relación distinta con el miedo me dio una sensación nueva de libertad. No la libertad de no sentir, sino la libertad de elegir. Y esa libertad, construida paso a paso, es una de las mayores formas de crecimiento que he experimentado.